Dios bendiga a su pueblo en esta tarde. Gracias a Dios nuevamente por que podemos estar delante de su presencia y podemos estar congregados para adorar y glorificar su nombre y exaltar su nombre sobre todas las cosas, porque realmente es nuestro Dios y nuestro Salvador, ese es el Señor de nuestras vidas. Y lo maravilloso que es para nosotros y cómo nos sostiene, cómo nos alimenta a través de su palabra, cómo nos sostiene, cómo nos cuida. Eso es algo que realmente es algo maravilloso. Y la verdad que me gozo en el Señor en este tiempo porque sé que Dios está en todo, y en todo tiempo y en todo momento con nosotros, sosteniéndonos y guardándonos y cuidándonos en todo. Por eso le doy gracias a Dios por esto, sobre todas las cosas, porque Él es el Dios viviente, el Dios que tiene todo poder, y cuando puedo ir a la presencia de Dios en oración, cuando puedo ir a la presencia de Dios en clamor, veo también esa gracia que sostiene, esa gracia que llena mi alma, que llena mi corazón y que me dice: adelante, no te quedes, seguí adelante, poné tu mirada en mí, ¿no? Eso es parte de lo que entiendo que a través de la palabra el Señor pone en mi corazón. Por eso doy gracias a Dios, porque sé que en este tiempo es un tiempo diferente, un tiempo que nos tocó vivir de una manera muy, muy diferente al que estábamos acostumbrados. Ya han pasado 7 meses, pero que también nos da una apertura y un conocimiento diferente también a nuestros corazones y a nuestra vida de fe, para que podamos estar fortalecidos, pero también madurando. Todo esto yo creo que es producto de un pensamiento, de algo que Dios tiene en su corazón para enseñarnos y capacitarnos a nosotros, los hijos de Dios, para poder seguir agradándole a Él en todo, para ser dignos del Evangelio, pero también para mirar y ver en qué manera se encuentra nuestra vida de fe, para que también nos examinemos si estamos en la fe. Y esto es algo que realmente es algo tremendamente maravilloso y poderoso de parte de Dios, porque trae vivencias. O sea, la palabra de Dios, fíjate que nos muestra a través de la palabra de Dios la necesidad de nosotros estar vivos. Una persona que está viva, vos fíjate que cuando vos estás sano, cuando vos tenés sanidad en tu cuerpo, te sentís bien, tenés ganas de hacer cosas, te dan ganas de pintar, de lavar la ropa, qué sé yo, las mujeres, los varones, de pintar la casa, de cortar el pasto, de hacer un jardín, de hermosear el lugar. Pero cuando hay un entristecimiento en el corazón, cuando llega el momento de ese entristecimiento en el alma, una persona se encuentra depresiva, una persona que se encuentra en tristeza no quiere levantarse, no quiere vivir, no tiene deseos no tiene motivos para vivir. Por eso digo que en este tiempo Dios nos está mostrando a través de su gracia y de su gloria, para que nosotros estemos en la fe, para que nosotros nos mantengamos vivos, porque la prueba, la lucha, la dificultad hace que nosotros podamos ponernos en batalla, podemos estar fortalecidos, podemos estar vivos, tener la vida de Dios, la vida que Dios nos da y la fuerza de que Dios nos da para poder seguir adelante. Por eso yo quiero agradecer a Dios por todo lo que nos da, porque a veces aún en el medio de todas esas batallas que nos encontramos, nos da la gracia para que podamos verle a Él en todo tiempo y en todo momento sosteniéndonos. Por eso yo quiero compartirte en esta tarde un mensaje que he entendido que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que va a ser de bendición para tu vida. Sin batalla no hay victoria. Sin batalla no hay victoria. Y es un mensaje que, lo entiendo, que Dios viene tocando mi corazón en este tiempo. Yo hablaba hace un tiempo, ¿no? Hablaba con una persona, hablaba con una hermana, y la hermana estaba pasando una prueba grave en su matrimonio. La hermana estaba pasando un tema muy grave con su esposo, que había salido hace unos años del alcohol, pero por el mal consejo, por la amistad, ¿no? Con esa gente que tiene vicios, había recaído otra vez. Entonces la hermana me hablaba y me decía la circunstancia que estaba viviendo de un hombre que había dejado de tomar y que había cambiado su corazón, que había cambiado su vida, que había cambiado su ser, que había cambiado sus pensamientos, y entonces y sus actitudes para con ella, para con sus hijos, amoroso, ocupado en ellos, estando con ellos, ¿no? En amor,
dice, teníamos tiempo para nosotros, para compartir el hecho de poder tomar, dice, un mate, por un desayuno juntos, el salir a caminar tomados de la mano. Hoy me encuentro de vuelta en una circunstancia que yo ya viví por años, no sé qué hacer, me decía Pastor, porque volvió otra vez a tomar, y volvió otra vez a estar distante, volvió otra vez a estar por cosas que, digamos, de violencia, de enojo, de poder maltratar a mis hijos, de maltratarme a mí verbalmente, porque nunca me levantó la mano, pero siempre tiene la costumbre de hablarme mal, y yo miraba y lloraba, ¿no? Dice, lloraba delante de Dios y decía, ¿por qué tengo que volver a vivir esto? Circunstancias que la verdad que son difíciles, ¿no? Que le toca vivir a diferentes personas y nos ha tocado vivir a todos. Yo le aconsejaba a la hermana, no bajé los brazos, seguí batallando, seguí peleando la buena batalla de la fe, clamá a Dios, buscá de Dios, que yo sé que Dios te dará la victoria. Tiempo atrás me encuentro de vuelta con la hermana o la encuentro nuevamente para el consejo en la iglesia y me agarra la mano, ¿no? Y entonces me dice, pastor, tengo que contar una bendición. Sí, amada. El otro día, dice, hablando con mi esposo, le dije, si esto no cambia, la verdad que nuestro matrimonio se está yendo por la borda. Nuestro matrimonio se está terminando, le dije a mi esposo. Y él me miró y me dijo, no, yo no quiero separarme de vos. Entonces le dije, mira, elegí entre yo o la botella, entre mi persona y el alcohol. Y él me dijo, no, yo quiero estar con ustedes y lo voy a vencer. ¿Sabes qué? Dice, ¿sabe qué, pastor? Hace más de 15 días que mi esposo no toma y que viene luchando con eso y sé que le cuesta horrores, pero se ha apartado de esas amistades que lo aconsejaban mal, que lo llevaban mal, pero que volvió a ser ese esposo que tanto anhelaba. Volvimos a orar, volvimos a escuchar alabanza, volvimos a escuchar prédicas. La verdad que yo veo todas estas circunstancias y la verdad que sé que hay batallas. Hace tiempo, ¿no? Hablaba también con una hermana que pasó por una de las batallas más difíciles que le tocó vivir. Ella quedó embarazada y luego de 3 o 4 meses de embarazo se le produjo un aborto espontáneo y perdió a su bebé. Entonces, ir a hablarla a ella a la clínica donde estaba internada, después de haber soñado, de haber preparado todo para la venida de su próximo hijo, de golpe se pasó, digamos, todo eso en tristeza. Llegó un momento de la agonía, un momento de las circunstancias difíciles que tocó vivir, pero luego de esa situación que pasó, estando internada, por que se pasa un momento difícil, no es fácil, porque uno sueña y anhela tener el hecho de poder tener el hijo, ¿no? Deseado, el hijo anhelado. De golpe y porrazo que se encuentra con que todo ese sueño, toda esa ilusión se desvaneció, ¿no? Entonces, la verdad que no fue fácil para la vida de la hermana, fue una batalla dura en la cual tuvo que ganarla en las manos del Señor. Pero luego, después de haber hablado con ella y después de haber orado con ella, no, después de haber dadole palabra ahí en el medio de la clínica y después de haber llorado y desgarrado su alma frente a Dios, ella dijo en su oración, Señor, yo entiendo de que tú has permitido esto por algo mejor, por algo que seguramente me vas a dar el entendimiento para que saber por qué pasó esto, pero sé que puedo descansar en ti y nunca voy a dejar de adorarte. Entonces yo miro todo esto y veo que hay distintas batallas que tenemos que pelear, batallas que son duras, que son difíciles, que no son fáciles, que son difíciles de pasar por un montón de cosas, de pensamientos que tenemos que pasar. Problemas económicos, que por ahí son muy recurrentes, problemas económicos que se van trasladando en el tiempo, que cada día se agravan o que van pasando en el tiempo y se van poniendo difíciles a veces situaciones que nos toca vivir. Pero veo en todo esto en las enfermedades, ¿no? Porque me ha tocado pasar por una instancia de enfermedad, ¿no? Cuando yo fui a mi médica de cabecera, a la diabetóloga, la mujer me miró y me dijo, mirá que no te veo bien, te veo mal. Y yo la miré, yo me sentía perfectamente bien y me dijo, yo me siento bien. Me siento perfecto, ¿no? Me dijo, dice, vos estás todo amarillo. Tenés los ojos amarillos, tenés tu cara amarilla, estás amarillo. Mostrame la palma de la mano. Le muestro la palma de la mano. Me dice, estás amarillo. No estás bien. Vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué tenés. Hace el estudio
o sea, había pasado algo fuerte, porque en un momento, por el tema de la pandemia, se cerraron todos los laboratorios, no teníamos cómo hacer el análisis de sangre, pero se abrió. En un momento vimos con mi esposa que habían abierto un laboratorio y fuimos hacia ahí, me hicieron los estudios. A la semana le llevo a la doctora, lo mira así, me dijo, mira, estos valores me asustan. Los valores que vos tenés acá de bilirrubina me asustan. Quiere decir que estás con un problema de vesícula, con un problema que se está poniendo difícil. Te tengo que internar. Hace una orden de internación y no conseguíamos clínica hasta que, bueno, por gracia y misericordia de Dios conseguimos una clínica bastante lejos de nuestro hogar. Cuando voy ahí, le muestro los estudios, la doctora misma me dijo, hay que internarse, porque hay un problema acá, un problema de conductos biliares, estás mal, me internaron. Y en resumidas cuentas dieron con que en todos los estudios que yo tenía una piedra que se había salido de mi vesícula y estaba alojada cerca del páncreas y me estaba produciendo, digamos, la pigmentación en mi cuerpo, pero también había comenzado yo a sentirme mal a partir de ese momento. Parecía no loco, porque yo no me sentía mal, pero en el momento que yo me interna, yo ahí me comencé a sentir mal. Y me estuvieron haciendo varios estudios y me dijeron, mira, hay que sacar una piedra de aquí porque está obstruyendo, y si esa piedra se mueve para el lado del páncreas, en un diabético, una infección en el páncreas, una pancreatitis, es mortal. Entonces me hacen los estudios para poderme hacer una operación por la boca, endoscópica, porque no podían intervenirme porque los quirófanos estaban cerrados por todo este tema del COVID. En resumidas cuentas, me hacen una endoscopía, tratan de sacar la piedra no sale, me dan el alta después de haber puesto un stent, una extensión, o no, mejor dicho, para poder abrir y que puedan seguir circulando la bilis, ¿no? Me dan el alta, vuelvo a mi casa y a las 48 horas levanto fiebre, estoy con unos dolores bastante importantes en mi costado, me sentía realmente muy mal. Después de 15 días internado, después de haber bajado un montón de kilos, me sentía mal, volvimos a la clínica, me vuelven a internar y se presenta la gran lucha. Viene el cirujano y habla conmigo y me dice, mirá, dice, Adolfo, que la verdad que está complicado. Yo quiero decirte que acá hay un 50 y un 50. Hay un 50% de que vos vivas, un 50% de que no vivas. Porque vemos que todo los estudios que me dan que vos no estás bien. Y voy a tener que intervenirte, pero no va a ser yo le pregunto, doctor, ¿va a ser una operación endoscópica? O sea, le van a hacer, le van a hacer por tres los puntitos que normalmente se hacen para sacar la vesícula. Y me dijo, no, tengo que hacer un corte. Vamos a tener que abrir porque lo que vemos nosotros está mal. Por eso te digo que hay un gran riesgo de un 50%. Decime qué hacer. Te dijo, no, vamos por el 50%. Entonces me dice, bueno, mañana te operamos. El viernes te operamos. Es un día miércoles a la noche y yo estaba solo. Mi esposa había venido con el hermano Eduardo, que era el encargado de llevarnos, de traernos durante tantos días. El hermano se ha preocupado por nosotros y nos ha llevado en su auto. Sin que ningún gasto que ocurría con nosotros, todos los gastos los tomó él como propios para podernos bendecir, ¿no? Y nos ayudó tanto, ¿no? Entonces se volvieron con mi esposa en esa noche. Yo quedé solo frente a Dios con esta circunstancia y le dije, Señor, la verdad que no sé cómo, viste que normalmente uno dice, no, porque yo sé que Dios vive y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese momento, la verdad, cuando no lo pasamos lo decimos, pero cuando nos toca pasar se hace difícil porque no se sabe cómo resolver. Yo le dije, Señor, si hay algo en mí que no está bien, perdona mis pecados. Si hablé mal de alguien, Señor, si dañé a alguna persona, si en algún momento mi corazón se transformó en un corazón avaro, en un corazón de una persona que simplemente pensó en sacar provecho de los demás, te pido perdón, Señor. Yo, por favor, mostrame. Pero este momento me siento con que tengo temor. No dudaba de que podía ir con el Señor, pero tenía temor, hermano. Nosotros somos seres humanos que tenemos frente a circunstancias temores y cosas que nos llegan a pasar. Entonces le clamaba a Dios y le pedía a Dios, ¿no? que me ayude, que me dé fuerza en el medio de la debilidad, porque yo me sentía débil.
Me sentía en un momento débil, por eso yo te digo que vamos a pasar por estancia y todos vamos a pasar por situaciones difíciles, por batallas que tengamos que pelear para poder ganarla y tener la victoria, pero mientras estamos en el medio de la batalla se hace difícil todo. Oré al Señor y Dios me dio la paz, entendí que venía de parte de Dios, me dio la paz. Al otro día, eso era un día miércoles, el otro día me dieron un ayuno, el día viernes a la mañana fui el primero que me vinieron a buscar y me llevaron. Le di un beso a mi esposa, le dije que la amaba, le dije que le mando un mensaje a mis hijos, que los amaba, porque yo sabía que había un 50 y un 50, pero ese 50% estaba en las manos de Dios y el otro 50 también, porque era el momento que Dios quería que yo pueda estar con Él. Pero debía preparar mi corazón. Había angustia en mi alma, sí había angustia. Había alegría, sí había alegría. Había sentimientos encontrados. Y llegué al momento de la operación y habló el anestesista y pude orar antes de la operación, pude orar al Señor y le entregué mi vida. Sé que pude hablar con Él y que entregar mi corazón, entregar mi vida. En ese momento me pregunta si estaba preparado el anestesista. Le dije que sí, que estaba preparado. Bajó yo lo único que vi, lo único que sentí era una máscara que bajó y automáticamente no sentí más nada. Me dijo, para contar, no alcancé a contar de 10 o sea, porque te voy a hacer contar 10, 9, 8, no alcancé ni a decir ni 10, creo que yo ya estaba dormido. En ese transcurso de ese tiempo pasaron 4 horas y media. Salgo de la operación y salgo mal. Me tuvieron que entubar y la verdad que yo no sentía nada, pero estaba entubado. Salieron a hablar con mi esposa y le dijeron, mire, si él no puede salir de esto, va a tener que estar en terapia intensiva, porque no salió muy bien. La habían llamado aparte, le habían llevado a una habitación a mi esposa para dar esta noticia y mi esposa explotaba su corazón de temor y de dolor por todo lo que estaba pasando. Llegó el momento en el cual me desperté y me pasaron a sala porque Dios tenía preparado todo esto. Dios tenía preparado todo esto. Por eso era un momento difícil, un momento de circunstancias realmente, la verdad que son batallas que tuve que pelear. ¿Qué quiero decir con esto? Llegó un momento en el cual entendí cuando habló con el médico conmigo y me dijo, porque al otro día fue un tema, después de operarme vienen a limpiar mi herida, a curar mi herida y se encuentra con una infección que estaba completamente mal. Y cuando me dice la doctora, mira, si esto no mejora en estas 24 horas que van a pasar, porque mañana te van a venir a volver a curar, tenemos que volver a intervenirte. Y los médicos habían dicho que después de 2 anestesias grandes que yo había tenido, era muy difícil volverme a tener que intervenir y volver a anestesiarme durante tanto tiempo para volver a limpiarme. Y clamé a Dios y le dije, Señor, dicen que estoy en una infección y la verdad que tengo temor, Señor, porque todo otra vez vuelve a surgir otra vez pregunta, interrogante, un montón de cosas. Tenía la fuerza, la fe en el Señor en el medio de esa batalla, pero se había presentado esto. Y recuerdo que al otro día, cuando vienen a curarme, le digo, mira, le digo al otro doctor que me venía a curar, me dijeron que tenía una infección muy grande y entonces sí, ya me dijeron, así que me abre todo, me sacan todas las vendas y cuando me revisan, no, dice, pero si no tenés nada. Si no tenés nada, tenés un puntito ahí, un poquitito infectado, pero no le hace nada, no, quédate tranquilo, no te tienen que intervenir. Y aparte, si te está bien en esto, dice, calcular 3-4 días te van a dar el alta y te vas a tu casa. Yo me quedé de lado, porque los médicos, la doctora anterior había dicho que era una infección, de hecho que mi esposa lo había visto, porque me revisaban y sacaban pus, sacaron de mi herida, que la verdad que le miraba yo la cara a la mujer y estaba asustada ella misma por lo que estaba viendo. Entonces entendí que había una batalla y que había comenzado la victoria del Señor, por eso hoy puedo estar predicando. Así te está tocando, te cuento esto como testimonio para la gloria de Dios, porque debemos exaltar a Dios con nuestros testimonios también, ¿no? Debemos exaltar el nombre del Señor con los testimonios. Y entiendo que era un momento de batalla, por eso sé que vos estás en un momento de batalla, un momento de lucha, un momento de prueba que te está tocando pasar.
Pero Dios te va a dar el entendimiento, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la fuerza para poder seguir adelante y para poder saber por qué han venido, porque realmente necesitamos nosotros pasar por este tipo de batalla para poder ver la victoria que viene de parte de Dios, porque somos muy de abandonar enseguida a Dios. O sea, nosotros somos los seres humanos somos muy propensos que cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. Y el Señor sabe que cuando todo nos va bien, nosotros empezamos a pensar en otras cosas que no es Dios. Y no vamos a dejar y no vamos a apartar de esa palabra, no vamos a ir lejos de Dios. Y cuando estemos lejos de Dios en un territorio, en un terreno donde Satanás sabe que nosotros vamos a estar fríos, vamos a estar vacíos, Él va a venir a atacarnos y va a lograr lo que tantas veces intentó, apartarnos de la gracia de Dios para volvernos otra vez a esclavizar. Por eso yo entiendo que todo esto que nos ha sucedido, todo redunda para bien, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 7, hay una palabra que el apóstol Pablo le habla al pastor Timoteo, ¿no? Y le dice esta palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos amén. Ahí en tu casa, grita amén. Gloria al nombre del Señor. Dice así, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, le da esta segunda carta a Timoteo. Timoteo era su discípulo, un varón que había conocido el Evangelio a través de las prédicas del apóstol Pablo. En una de sus prisiones, en una de las prédicas de la palabra de Dios, el apóstol Pablo conoce a Timoteo, en el cual le da la palabra y Timoteo reconoce al Señor como suficiente salvador de su vida, se arrepiente de su pecado y es salvo. Pero para ese tiempo, cuando le escribe esta segunda carta, el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo ya era un pastor de iglesia. Era un pastor de la iglesia. Por eso te digo, a veces nosotros pensamos, porque muchos creen, por ejemplo, que llegás al pastorado y se terminaron todos los problemas, y te puedo asegurar que estamos sufriendo. Que el pastorado te requiere clamor por las almas, rogar a Dios, porque no vamos a tener que rendir cuenta solamente por nuestras vidas, vamos a tener que rendir cuenta por todas las almas que Dios nos ha entregado a nuestro cuidado. ¿Te das cuenta por qué te digo? O sea, vos vas a tener por ahí, unos que no estás sirviendo a Dios, tendrás que rendir cuenta por tu vida. Pero yo voy a tener que rendir cuenta como pastor por todas las vidas que me tocaron llevar la palabra de Dios. Por eso es tan preocupante y tan desesperante en este tiempo que las personas puedan entender verdaderamente la palabra de Dios y por ahí a lo mejor piensen que es muy dura la prédica, que es muy dura la palabra, pero es una realidad. Por eso digo que es necesario que nosotros como pastores podamos dar la palabra de Dios. Y Timoteo era pastor de iglesia en ese momento, y la iglesia estaba pasando por una de las zarandas, por una de las pruebas que realmente era muy importante, era una zaranda muy importante, era una lucha muy importante, una batalla tremenda que se había metido dentro de la iglesia, como una batalla que estamos peleando ahora con este COVID, con la iglesia desmembrada, uno por cada lado, dispersada, uno por cada lado, pastoreando a la distancia, que no es lo mismo, de no poder ver las almas, de no poder aconsejar, de no poder estar. Timoteo estaba pasando por una batalla tremenda, terrible, como pastor, estaba tocándole pasar. La iglesia en sí pasaba por una zaranda, no solamente el corazón del pastor, sino toda la congregación, porque vos sabés que cuando el pastor está en el medio de la batalla, toda la iglesia pasa por esa batalla. No sé si te das cuenta, porque la bendición viene sobre el sacerdote, viene, ¿no? Sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba de Aarón, corre por su vestidura y cae, digamos, y riega al pueblo. Esto es lo que nos habla en el Salmo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos, por eso es importante qué es lo que damos nosotros como pastores, cómo está nuestra vida de fe, cómo nuestra vida en nuestro corazón delante del Señor, para que si yo no estoy bien delante de Dios, todo lo que yo haga, todo lo que venga detrás, no voy a darte bendición, sino voy a maldecirte. Espero que me estés entendiendo porque esto es muy importante. Y el Timoteo estaba pasando por una prueba, por lo tanto, toda la iglesia estaba siendo zarandeada, toda la iglesia estaba siendo atacada por un montón de situaciones. Por un lado estaban los judíos que se oponían y que no creían en Jesús. Ellos habían experimentado los milagros, las maravillas de Jesús, pero seguían oponiéndose y diciendo que Jesús no era realmente el Mesías, ¿no?
que no era el Hijo de Dios, que no era el Mesías prometido. Y era algo difícil porque ellos habían experimentado todo esto, habían visto todo esto, pero no creían que era realmente el Mesías prometido, por lo tanto no era el Salvador del mundo. Entonces la iglesia, ellos comenzaban a hablar dentro de la iglesia. Timoteo veía la lucha que tenía dentro de la iglesia, que muchos empezaban a pensar de esta manera, se comenzaban a apartar de la sana doctrina, de la verdadera enseñanza del Señor, y entonces veía que estaban pasando por estas circunstancias, por estas situaciones, que venían los judaizantes metiéndose y diciendo no es así como estaba diciendo Timoteo, que era el pastor, que era el que daba la palabra, el que expresaba la palabra, que pregonaba, que predicaba la palabra del Señor. Entonces era una lucha constante, donde la iglesia estaba siendo sacudida con ese viento de pensamiento, ¿no? de esas doctrinas que venían completamente fuera de la doctrina bíblica. Y por otro lado estaban los gentiles, ¿no? Porque los judíos traían división en la iglesia, pero los gentiles, que eran no judíos, que creían en Jesús, o sea, habían entendido que Jesús era el Salvador, creían que era el Mesías, pero querían vivirlo de la manera que ellos creían. Creían en el Señor, pero querían ellos propios vivir de una manera de libertinaje, ¿no? De una manera, digamos, no santa, no entregada a Dios. Entonces era una lucha de dos frentes. Por un lado los judaizantes que decían, o los judíos que decían que Jesús no era el Mesías y que traían división en la iglesia, porque la gente miraba esto y decía, ¿qué hacemos? Porque no te olvides que la iglesia de los principios comenzó primeramente siendo judíos, entonces con los judíos. Por lo tanto tenían ese pensamiento y luchaban frente a ese pensamiento. Había algo que tenía que cambiar en ellos. Pero también los gentiles, que no eran los judíos, que creían en Jesús, pero querían vivir a la manera que a ellos les parecía, de la manera que ellos creían que tenían que vivir. No puesto su vista en el Señor, ni su vida entregada totalmente a Dios, sino creían en Jesús, pero querían vivir de la manera que a ellos les parecía. Nos encontramos esto en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Mirá lo que pasaba, la batalla que tenía que pasar, en este caso el pastor Timoteo, ¿no? Dice en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, vamos a leerlo, y dice así, también debes saber esto le hablaba Pablo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Muy parecido a lo que se vive ahora, muy parecido a lo que está viviendo la iglesia en este tiempo, ¿no? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, o sea, que van a parecer al Evangelio, pero que negarán la eficacia del Evangelio. A esto dice evita. Dice porque, en el verso 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, la unanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo de la forma
digamos, de cómo se estaba metiendo en ese tiempo esta gente, digamos, por un lado los judaizantes o los judíos, y por otro lado estaban metidos los gentiles que querían vivir a la manera que ellos querían vivir. Y entonces en Timoteo, en el corazón del pastor Timoteo, había dolor, había cansancio, que estaba en un momento se cree, ¿no? Se cree que Timoteo quería dejar todo. Escuchá lo que te digo, en un momento cuando le escribe esta carta a Timoteo, era una carta que le estaba animando, que le estaba diciéndole, que le estaba advirtiendo de lo que venía, pero que él debía seguir la doctrina del Señor. Por eso dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, que le está diciendo que debe esforzarse en esa doctrina. O sea, era lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo. Y uno, o sea, en un momento, yo creo que, o sea, entendemos, ¿no? Que él en un momento hasta deseó irse de la congregación, en un momento quiso abandonar la congregación porque no aguantaba más. Esa batalla que estaba pasando, esa lucha que estaba viviendo, ¿no? Tenían, por ejemplo, al pastor Timoteo, lo tenía como un pastor joven. Se cree que Timoteo tenía entre 39 y 40 años cuando comenzó a pastorear. Entonces lo tenían como un pastor joven, o sea, ellos creían que cuanto más experiencia tenía el pastor era mejor. Entonces, y con la experiencia con los años, o sea, ellos respetaban a la gente que tenía canas, entonces ellos, o sea, el pelo blanco. Entonces, Timoteo, que era un joven que no tenía el pelo blanco, ellos lo consideraban como que tenía poca experiencia en lo que era que no estaba preparado para la altura espiritual que se necesitaba estar, para estar frente a la iglesia. Era difícil para ellos creer que Timoteo era un buen pastor para pastorear la iglesia. Imagínense en toda esta batalla que tuvo que pasar en ese momento Timoteo. Y nos da el ejemplo el Señor para que nosotros también entendamos que nosotros también vamos a pasar por instancias dolorosas y momentos difíciles, batallas que por ahí van a ser difíciles, pero que nosotros podamos saber que si no hay batalla tampoco no va a haber victoria. Que Dios nos va a dar la victoria en todo, de seguro, porque nuestro Dios pelea la buena batalla por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le habla en esta carta que se preparara para todo. Le hablaba y le decía, prepárate, Timoteo, para todo. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo, le había dicho. ¿Sí? Como dijimos en el verso 7, 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo. O sea, vas a pasar por todo este tipo de cosas. Por eso le hablaba y le advertía que iba a tener lucha, que iba a pasar por sufrimiento, que iba a pasar por momentos dolorosos y difíciles. ¿Sí? Momentos que no iba a ser fácil, momentos que le iba a costar. Por eso, mirá lo que le dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le habla y le dice esto, que realmente iba a pasar por estas situaciones, que iba a sufrir, cuando dice sufrir penalidades, iba a sufrir penas, a esto se refería, iba a tener pena, iba a pasar por pena, que iba a pasar por dolores, iba a pasar por angustia, iba a pasar por momentos terribles de su vida, pero le dice, pero como buen soldado de Jesucristo la iba a pasar. Esa lucha, el cristiano pasa por luchas y mucho sufrimiento. Por eso todos nosotros tenemos que saber esto, que fíjense que el apóstol Pablo le habla como soldado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que estamos en una guerra constante contra las tinieblas. Todos nosotros como cristianos somos soldados de Jesucristo. No somos soldados. Por eso, por ejemplo, si vos mirás en el libro de Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 10, habla de la armadura de Dios, ¿no? Cuando habla de la armadura de Dios, vuelve a hablar de esa armadura que el cristiano tiene que tener. De esa armadura que tiene que estar vestido, ¿no? Con esa armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Cuando habla del día malo, habla justamente de esto, de esas luchas, de esas pruebas, de esas dificultades.
¿Qué pasa? Que tiene que tener que va a pasar un cristiano, que va a tener que luchar un cristiano por un montón de situaciones que le toquen vivir. Esto es lo que habla el Señor. O sea, nosotros tenemos que entender esto, que Dios no nos dejó solo, pero nos dio herramientas, nos dio armas, armas poderosas para luchar y vencer, armas que se levantarán contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y su palabra. Argumentos que el diablo pone en el corazón de muchas personas y que por eso que viste que te atacan, que hablan mal de vos, que dicen cosas de tu vida, que no están de acuerdo en esto. Timoteo vivía todo esto. Se le oponían los que estaban al frente con él, ministrando la palabra del Señor, se ofendían, se enojaban, porque no lo ponían a servir, porque se consideraba uno mejor que el otro. Todo esto tuvo que pasar. Por eso le dice en ese mensaje, ¿no? Le dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, vas a pasar por situaciones, Timoteo, que van a ser dolorosas, pero vas a tener que sufrir todo esto, pero sos un soldado del Señor, no podés bajar los brazos. Un soldado no baja los brazos, un soldado no se aparta de la batalla, no abandona la batalla, no abandona el combate, sigue adelante. Nosotros como buenos soldados de Jesucristo no podemos abandonar. ¿Qué te quiero decir con esto? Te pido que no abandones. Todo lo que el Señor hizo en vos, lo que vimos de Dios, lo que palpamos del Señor, toda esa gracia, toda esa gloria, todo ese sostenimiento que viene de Dios, todo ese poder que ha venido sobre tu vida para transformar tu corazón, para transformar tu ser y cambiar todo tu alrededor, lo ha hecho el Señor para darte la victoria, para que un día podamos gozarnos en el reino de los cielos con Él. Por eso te digo, no abandones, no bajes los brazos. Y esto es lo que le hablaba a Timoteo cuando en un momento quiso abandonar todo. Porque en un momento de la batalla nosotros somos muy propensos a querer abandonar todo. Me encuentro con personas hablando, así como te cuento los testimonios, de poder hablar con personas, de orar por una hermana que perdió su bebé, por una hermana que tuvo que pasar por circunstancias de dolor, ¿no? de su esposo. Dios le dio la victoria. También puedo contarte de batallas propias, como te digo, este tiempo de enfermedad. Me ha tocado vivir por momentos de batalla y de lucha, pero Dios me ha dicho, no bajemos los brazos, no bajemos los brazos, sigamos luchando. A veces nosotros pasamos por circunstancias, todos los seres humanos pasamos por situaciones que parece que nos van a superar, pero en todo lo ponemos en el Señor, no hay nada difícil ni imposible para Él. Él es el que nos pide que debamos confiar en Él. O sea, por eso le dice a Timoteo, tú pues, Timoteo, vas a pasar por dificultades y nadie va a poder pasarla por vos. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie va a pasar tus circunstancias. Vas a tener que enfrentar tus batallas. Pero ¿sabes qué? Tengo que decirte una buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor dijo que va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Que no estás solo en esa batalla peleando, sino que hay un poder glorioso, que hay un poder maravilloso, que hay una gracia, que hay una fuerza de Dios, que hay un poder de Dios que está peleando la batalla por vos, que caerán 10.000 y 20.000 a tu diestra, pero a vos no te van a tocar. Ese es el mensaje que Dios da a su pueblo. Le dice, porque cuando vos lees, por ejemplo, en el libro de Josué, a Josué dice que era el hijo de Un, ¿no? Le dice que de Nun le da, ¿no? Ese Josué que era el seguidor de Moisés, que murió Moisés y que le fue entregado al pueblo para que pueda llevarlo a la tierra prometida. Fue Josué el que tuvo que entrar a la tierra prometida, no pudo entrar Moisés. Ese Josué, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces. O sea, no le dijo que te va a ser todo fácil, que no vas a pasar por estancia. No, le dijo, va a haber un pueblo ahí que se va a oponer, va a haber una tierra prometida, pero vas a tener que expulsar a todos los que están ahí, vas a tener que expulsar a todos aquellos que están en esa tierra para tomar la tierra que Dios te dio por posesión. Por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. Y esa es la promesa que Dios da a nosotros, a nuestras vidas. Esa es la promesa de Dios, que Dios pelea la buena batalla por nosotros y que todos los días de nuestra vida Él está con nosotros para darnos la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Ahora fíjense bien, porque le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta palabra pues, fíjense, le dice tú pues, esta palabra pues
viene del griego oun. Y esta palabra oun significa ciertamente. ¿Qué significa? Ciertamente. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice de esta manera, ¿no? Le dice de esta manera, miren, tú ciertamente sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú ciertamente vas a pasar por sufrimiento, por luchas, por soledades, por miedo, por flaqueza, por flaquezas espirituales, ¿no? Por desprecios, por dolor. Pero como buen soldado de Jesucristo vas a tener que seguir adelante. Esto es lo que le decía a Timoteo, al pastor Timoteo Pablo. Ahora, ¿por qué soldado? Le dice, porque el soldado es un guerrero. Un soldado es un guerrero, es un luchador, es un peleador de la vida, que nada lo detiene. A esto le estaba refiriendo cuando le daba esta palabra. Ahora, yo te doy esta palabra a vos, a tu vida, y la pongo obviamente en mi vida, pero la digo para tu vida. Vos sos un soldado. Puedo decir otra palabra que por ahí no existe, sos una soldada, una luchadora del Señor, ¿no? Tú ciertamente vas a pasar por sufrimiento, por luchas, por soledades, por miedo, por flaquezas espirituales, por desprecio, por dolor, pero como buen soldado de Jesucristo debemos perseverar en la batalla, porque nosotros como soldados del Señor somos guerreros, somos luchadores, somos peleadores de la vida. Nada, sacamos fuerza en el medio de la debilidad, ¿no? Nadie ni nada nos puede hacer abandonar el combate. No abandonamos la batalla por nada que venga y nos diga. Nosotros seguimos peleando la buena batalla, peleamos esa batalla. Y hay una batalla constante, hay una batalla terrible, tremenda, que se pelea todos los días que estamos en esta tierra. Vamos a pasar por esta batalla. Y esta batalla, en muchas situaciones vamos a tener que vivir de un montón de cosas, de un montón, vamos a tener que pelear. Hay una batalla como cristianos que nosotros tenemos que pelear. El buen soldado de Jesucristo, el buen hijo de Dios, la buena hija de Dios, sabe que tiene que enfrentar esta batalla, pero sabe que esta batalla la pelea en las manos del Señor. Y eso hace que tengamos que nosotros tener esa fortaleza, esa gracia, esa gloria. Por eso la Biblia nos habla, diga el débil, fuerte soy. O sea, nosotros sabemos que somos débiles, pero que hay una fortaleza en nosotros que no sabemos de dónde sale. Mira, a veces son cosas inexplicables. Siempre seguramente habrás escuchado que, por ejemplo, viste, cuando ocurre algo de, digamos, no sé, algo que puede llegar a estar pasando en peligro, uno saca fuerza, no se sabe dónde. Cuenta una historia que en un momento dice que estaba un hombre cambiando la rueda del auto que se había pinchado, había puesto el crique o el gato, como decimos nosotros en Argentina, y había levantado la rueda del auto, ¿no? Y normalmente cuando se saca una rueda del auto siempre se tiene que poner debajo, cosa que si el auto se cae el crique, queda apoyado sobre esa rueda que está pinchada, ¿no? Para que no ocurra, o se pone una piedra o se pone un taco de madera, pedazo de madera, para que si el auto se cae, digamos, ese crique quede apoyado sobre esa madera, o si no se tiene nada, se pone la misma rueda pinchada para que no se caiga y después pueda llegar a lastimar a alguien o no la puede levantar para poder cambiar la rueda. Entonces cuenta esta historia de que había un hombre con su familia que había pinchado una rueda y entonces él saca la rueda pero no la pone debajo. Le pone el crique y se va a buscar al baúl, va a agarrar el auxilio. Pero en ese momento que va a sacar el auxilio, el nene chiquitito de 3 años se mete debajo del auto y el crique falla. Cuando él está sacando la rueda, se mueve el auto, cae sobre el niño. Y el nene comienza a gritar que lo estaba aplastando el auto, se había caído sobre él. Y en ese momento la madre gritaba y en la desesperación agarró del paragolpe el auto y comenzó a hacer fuerza para arriba. Y en un momento comenzó a levantar el auto con esa fuerza que había venido sobre ella, y el papá sacó al nene de los pies para ahí y luego soltó y se cayó el auto. Una fuerza que no sabía ni dónde estaba esa fuerza, esa mujer en la desesperación.
¿no? Entonces, no se entiende cómo uno saca fuerza. Esa es la fuerza en el medio de la debilidad. ¿Viste? Cuando ya no damos más por algo, que parece que todo, de golpe viene algo que nos da la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que Dios trae. Por eso le hablaba a Timoteo, le decía, no, vas a sacar fuerza, vas a tener fuerza, vas a saber que Dios te va a acompañar, Timoteo, va a estar al lado tuyo, vas a sufrir como buen soldado de Jesucristo, que va a pasar por padecimiento, pero vas a ver la mano poderosa de Dios en la victoria que Dios te da. Por eso nosotros somos guerreros de la vida. El cristiano es guerrero de la vida. Por ser cristiano muchas veces somos despreciados por la familia, por los vecinos, por los amigos. Vos podés, porque vamos en contra de la corriente, vamos nadando en contra de la corriente. Vos podés poner una canción cualquiera, ¿no? Una música cualquiera que habla de obscenidades y no pasa nada, pero vos pones una alabanza y enseguida se enojan, ¿no? Ya estás poniendo esa porquería, te dicen en tu casa, ya estás escuchando eso, no, déjame tranquilo, no quiero escuchar eso. Ponen una canción que habla de adulterio, habla de pecado, habla de cualquier cosa y están contentos, de hecho que hasta sacan las manitos y empiezan a hacer así, ¿no? Pero cuando se pone una alabanza, ¡ay!, se enojan. Esto es pasar muchas veces como buen soldado de Jesucristo penalidades, porque nos da pena que no nos puedan entender, y esto pasamos todos nosotros, hay batallas que vamos a tener que pelear. Y hay una batalla tremenda que también se presenta, que es un ataque constante en nuestras mentes. Nuestras mentes son atacadas. Nuestra mente, que es digamos, el que puede, el que tiene el asiento de las emociones, ¿no? El alma, ¿no? La mente, ¿no? Que tiene la mente donde se luchan en pensamiento, viene en pensamiento, porque cuando estamos pasando luchas y pruebas es normal, decir esta palabra, normal. A ver, decir normal. Hay cosas que normalmente pasamos, que cuando estamos en el medio de la lucha, de la prueba, comenzamos a decir, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, es normal que podamos llegar a pensar, todo me va mal, todo me pasa a mí, no sé hasta cuándo voy a poder soportar, no doy más, no quiero pasar por esto, prefiero morirme, tengo ganas de desaparecer del planeta. ¿Cuántas veces dijiste esto? ¿Cuántas has escuchado a personas que dicen esto en el momento de esa batalla? Estas son batallas que se tienen en la mente, batallas terribles, que no van tratando de hundir en la depresión. Esas son batallas que te quieren hundir en la depresión, en el dolor, en la soledad, en la desesperación. Pero es ahí cuando nosotros debemos entender que como hijos de Dios debemos creer más y más en Dios. Es el momento que debemos creer más y más en el Señor. O sea, cuando estamos en lucha, cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en el medio de la batalla, es cuando más tenemos que creer en ese Dios que tiene todo poder y toda la fuerza para podernos bendecir, para podernos fortalecer, para podernos llenar el corazón, para seguir adelante. Ese es el momento cuando debemos creer que Dios abrirá los cielos y derramará su bendición hasta que sobreabunde. Será el momento. Por eso el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso y le decía en Efesios 4:23, le dice, y renovado el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué dice renovado el espíritu de vuestra mente? Porque nuestra mente tiene que ir renovándose en el Señor, debe ir hacia las promesas de Dios. Esto es lo que quería decirles el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros estamos en prueba, como dijo una hermana hace muchos años, en el medio de la prueba se me olvidan todas las promesas de Dios. Se me olvida toda la Biblia. En el medio de la prueba me olvido de todas las promesas de Dios. Es el momento que nosotros debemos ir a Dios y renovar el espíritu de nuestra mente. No ir hacia la batalla o al terreno que Satanás quiere llevarnos, de la depresión, del dolor, del no doy más, de que me quiero morir, no sirvo para nada, yo no sé, todo me pasa a mí. Todo eso son pensamientos que no vienen de parte de Dios, porque Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. El Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que yo voy a estar con vos. O sea, siempre hay promesa de Dios con nuestras vidas que no nos deja solos, porque solo no podemos. Sin la fuerza de Dios y en el poder del Espíritu Santo de Dios no podríamos seguir adelante, pero las promesas de Dios son sí, amén. Por eso en el medio de esa prueba, en el medio de esa lucha, en el medio de esa dificultad, en el medio de ese dolor, es el momento preciso cuando nosotros debemos acordarnos de la presencia de Dios y de las promesas de Dios a nuestra vida.
Y este es el caso cuando estamos hablando de espíritu, cuando hablamos que dice renovar el espíritu de vuestra mente. En este caso, cuando hablamos de espíritu, no estamos refiriendo a lo invisible de nuestro ser, es decir, al lugar donde se ubica nuestro corazón, nuestra existencia, nuestros valores. Tiene que cambiar, ¿no? Todo pasamos por circunstancias de guerra y tiene que llevarnos a fortalecernos, porque en el momento de la lucha nos hace flaquear, dudar y tambalear en nuestra fe. Eso es lo que pasa cuando estamos en el medio de la lucha, en esa lucha constante. Es ahí cuando, por ejemplo, esa lucha, esa batalla dura días o dura meses y hasta años. Esa batalla, uno comienza como a desgastarse, como querer abandonar, como querer dejar todo. Es el momento cuando buen soldado de Jesucristo debemos estar preparados en todo. Mirá lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4. Dice, esto lo hablaba el apóstol Pablo a los Corintios, y él decía estas palabras en el capítulo 4, verso 8, dice de esta manera, gloria al nombre de Jesús, dice, vamos a leer hasta el verso 9, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así estamos los cristianos, pasando por estas situaciones. Mirá lo que dice en el verso 17 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso le hablaba a Timoteo, pasará, Timoteo, vas a pasar por estas situaciones, Timoteo, vas a pasar por situaciones que son difíciles, que son terribles, lo que vas a vivir, van a venir. Bueno, imagínense que venía sobre la iglesia para terminar el evangelio y la idea era apuntada directamente hacia la cabeza de Timoteo, no era hacia otra persona, era sobre Timoteo lo que venía. ¿Sabe por qué eso era Timoteo? Porque Timoteo era el pastor de la iglesia, y muerto el pastor, las ovejas son dispersas. Por eso orá por mí, hermano, clamá por mí, porque van a apuntarme a mí. Lo primero que van a hacer es apuntar a mí, a mi familia, porque si logran nosotros hacernos dudar en la fe y apartarnos de la fe, te van a ir sobre vos y te vas a apartar vos. Por eso yo digo la necesidad de orar el uno por el otro. Yo oro por vos, vos ora por mí, y fortaleceme con oración. A veces, por eso digo, nosotros no somos superhéroes, no tenemos una capa y salimos volando y tenemos vista de rayo X como tenía Superman o Superfuerza. No tenemos, somos hombres que fallamos, somos hombres débiles, somos hombres que necesitan de Dios. Pero necesitamos nosotros saber y entender de que también hay un pueblo, hay un ministerio que está orando por nosotros continuamente y constantemente para que nosotros no bajemos los brazos. Esto es lo que pasaba. Por eso el apóstol le hablaba a Timoteo y le decía, mira, Timoteo, vas a pasar por esto. Yo quiero decirte en esta tarde que vas a pasar, y de hecho que seguramente estás pasando por este tiempo de batalla, por este tiempo de lucha. Hay una lucha constante en el que va a tratar de apartarte, de pegarte de lleno sobre tu corazón, pero sin batalla no hay victoria. O sea, vas a ver la victoria porque necesitas seguir batallando, y vas a seguir batallando para poder seguir adelante, porque si bajas los brazos, ahí se notará que estás dudando de Dios. Hermanos queridos, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 31, el apóstol Pablo dice estas palabras. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por vos, ¿quién contra vos? ¿Cuál es la circunstancia y la situación que pueda estar viviendo? Esta pandemia, al no poder estar congregados, estamos dándote palabra. No es que Dios nos taparon la boca y no podemos. Es nosotros ir hacia buscar el maná. Debemos nosotros, como hijos de Dios, buscar el maná. Es la palabra de Dios. A esto me refiero, el alimento. No dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino congreguémonos escuchando la palabra de Dios. Pronto abriremos la iglesia. De hecho, que vamos a empezar seguramente a formar grupos, vamos a empezar a formar grupos de 3 a 4 personas, o de 2 a 4 personas, o de 6 personas que vayan a orar dentro de la iglesia. Esto se va a comenzar dentro de poco. Voy a empezar a informarte de esto, que vamos a formar un grupo de oración y vas a poder ir a orar. Todo el pueblo va a poder ir a orar a la iglesia, obviamente con el protocolo de poder estar separados, de no estar abrazándonos con el barbijo, con el alcohol en gel.
apartados, ¿no? Separados con ese distanciamiento social para no estar juntos sin sacarnos el barbijo, pero que ahí vamos a ir a estar batallando en la iglesia, de hecho que vamos a abrirla. Por eso yo también te digo, si necesitas un consejo, hablame, decime, y vamos a estar en la iglesia, voy a estar un día al día que vos puedas, si quieras, va a estar el pastor ahí aconsejándote, llámame por teléfono. O sea, Dios nos dio todas las herramientas para poder seguir adelante, poder tener la posibilidad de poder tener la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros tenemos batalla, tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero debemos creer que verdaderamente Dios pelea la buena batalla por nosotros. Hay batallas, pero sin batalla no hay victoria. Vas a pasar por este tipo de situaciones, pero ¿sabés qué? Cristo está con nosotros. Esa es la buena noticia. No estás solo, estamos pasando por una batalla difícil. Tal vez en un momento de economía, seguí perseverando en el Señor. No gasté más de lo que ganás, tratá de ser más prudente. A veces hay gente que es muy imprudente. Dios los sacó. O sea, viste que el ser humano es tarda de salir del pozo durante años, tarda de salir de un pozo económico, por ejemplo, ¿no? Tarda años en salir de un pozo económico, pero tarda 2 segundos en volver a caer. Porque Dios lo saca del pozo económico, de los problemas económicos, y vuelve a malgastar, y vuelve a gastar en cosas que no tienen. Yo a veces pienso, ¿no? Hay gente que Dios le dio la posibilidad de tener la inteligencia. O sea, luchó, fue atado por miseria durante muchos años por la miseria. Siempre tuvieron que vivir pasando por instancias de miseria, por hacer mal las cosas. Pero Dios le da el consejo y hacen otra vez lo mismo, se vuelven a meter en el pozo. No quieren pagar, no pagan las cosas que tienen que pagar y las prioridades no son las que realmente tienen que tener. Por eso Dios es muy sabio y nos enseña. Estas son batallas que tenemos que ganar para pelear, para tener una victoria, para ganar y tener victoria. Estas son batallas que vas a tener que pasar. Luchar con tu propio yo, que quiere malgastar, que tiene el deseo de malgastar, porque sos feliz gastando. Entonces son batallas que va a pasar en la economía, en la parte espiritual, cuando hay una batalla que vas a tener que pelear contra tu propia carne que no quiere orar. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, no quiere saber nada con Dios, no quiere orar, no quiere buscar. Y cuando recibís un mensaje que se te habla y te dice, mirá que Dios te está diciendo que no abandones, ay, sí, sé que es lo que tengo que hacer, sé lo que tengo. Entonces, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabes qué dice la Biblia, Santiago? Lo dice, le es pecado, o sea, le es contado como pecado. Si sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, estás pecando. Por eso hay batallas que nosotros son evidentes que estamos peleando. La batalla en un montón de situaciones con la economía, en nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en la iglesia, porque en un montón de batallas tenemos que pasar por este tipo de batallas. Vamos a pasarla de seguro, pero tomado de la mano de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Pero sin batalla no hay victoria. ¿Me estás comprendiendo? Esto es lo que le hablaba a Timoteo. Tú puedes, sufre, vas a sufrir penalidades, Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, como un buen hijo de Dios, vas a sufrir penalidades. Pero ¿sabes qué? Cristo te da la victoria. Si confiamos en Él y batallamos y no bajamos los brazos y seguimos adelante, nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Te das cuenta? Porque Dios muchas veces te lleva a batallas para que puedas ganarla y puedas ver la victoria que viene de lo alto, que viene de parte del Señor. Te abrazo en el Señor. Te abrazo en Cristo. Te abrazo en el Señor, te esfuerzo, levanto tus brazos, levanta mis brazos, pero yo levanto tus brazos para que puedas ver la victoria que Dios te da en este medio de esta batalla. No sé la circunstancia que estés viviendo, por ahí hace tiempo que no nos vemos. Sé que Dios tiene poder para bendecirte y para levantarte como lo hizo conmigo. En el momento que yo estaba en ese momento que me dijeron que había un 50 y un 50 de posibilidades de vida y un 50 posibilidades de que iba a partir, me puse de costado porque estaba acostado, muy débil, me sentía muy mal, me puse de costado, con mi barbijo en la cara, porque teníamos que estar continuamente con barbijo internado porque había mucha infección de COVID. Yo estaba internado, me puse así de costado y le dije, Señor, acá estoy. Haz de mí lo que quieras, pero ayúdame. Ayúdame porque no doy más. La verdad que veo todo mal, me vienen dudas, me vienen pruebas, me viene una lucha constante en mi mente. El Señor trajo el bálsamo a mi corazón y me dijo, no temas, cree solamente.
Esa palabra bastó para llenar mi corazón y mi alma y llevarme cuando me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar para la operación. Me dijo, te tenés que sacar todo. Me saqué todo. Me pusieron un camisolín allí. Me acostaron y me llevaron. Le miré la mirada a mi esposa, a mi amada esposa, a mi compañera, mi vida. La miré a los ojos que sus ojos lloraban, estaba angustiada, estaba en el medio de la batalla. Ella dice que cuando estaba en el pasillo, el hermano Eduardo en el auto, orando, y ella orando, Dios le llevó esa palabra al corazón de mi esposa y le dijo, no temas, cree solamente. Yo en esta tarde quiero decirte, no temas, cree solamente. Vas a pasar por estas batallas, pero hay victoria en el nombre de Jesús, no lo olvides. No bajes los brazos, no des un paso para atrás, no abandones la fe. Este es el momento preciso en este medio de esta lucha, cuando no podemos estar unidos, cuando por ahí no te sentís que te estamos acompañando, que como pastores no estamos al lado tuyo, que no podemos hacer más. A veces estamos tan a las corridas durante todo el día y preparando las prédicas y estando estudiando la palabra de Dios, intercediendo, que a veces no podemos estar en todo lugar. No sientas que estás solo, Dios está con vos. El buen Dios, el buen Padre Celestial está con vos, sosteniéndote en el hueco de su mano y diciéndote, no temas, cree solamente que vas a batallar, pero sin batalla no hay victoria. Sin batalla no hay victoria. Pero quiero recordarte algo, que no estás solo, que en el medio de esa batalla, Cristo está con vos, sosteniéndote de tu mano derecha, diciéndote, no temas, yo te ayudo. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Dios mío, en el medio de la lucha, en el medio de la batalla, en el medio de esta guerra que viene contra nosotros, que estamos viviendo, Señor. Batallas que son tremendas, Señor, con dificultades. Batallas que son tan terribles que a veces no sabemos cómo soportarlas. Batallas que ponemos delante de tu presencia para que nos ayudes, Señor. Se pasa por instancia, mi Dios, de sufrimiento, de dolor, de pérdida. Momentos angustiantes, momentos dolorosos, mi Dios. Pero sabes, Señor, que confiamos plenamente de que tú estás con nosotros. Porque tú nos diste una palabra de fe que dijiste que sin batalla no va a haber victoria. Y que si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso confiamos plenamente en ti. Pero te pido, Dios, en esta tarde, por el angustiado, por el entristecido, por el luchado, por aquel que está en el medio de una lucha tremenda, terrible, que está pasando por un momento de dolor, de distancia, de fuego en su corazón, Señor, que pueda ver tu victoria, pueda ver con los ojos de la fe que tú estás al lado de él diciendo, no temas, cree solamente. Que está diciéndole a su corazón, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Padre, sé que tu pueblo está angustiado, sé que tu iglesia está sufriendo por instancias difíciles, pero también sé que tú eres el poderoso gigante que pelea la buena batalla por nosotros. Que así como estuviste con el pueblo de Israel en el desierto, dándole la bendición, alejando los enemigos, Señor, y venciendo todas las circunstancias que ellos se le presentaban. Así de la misma manera estás con nosotros. Estuviste con ellos en el tiempo del desierto, pero también estuviste allí en el medio de la tierra prometida cuando se le levantaron los enemigos, los pudieron vencer. Cuando tuvieron que luchar esa batalla en Jericó, Señor, las murallas se derribaron y ellos tuvieron la batalla, Dios mío, ganada en ese lugar. De ese Dios viviente que estuvo en el tiempo, Señor, de tantas luchas y tantas pruebas que pasaron tus siervos y tus siervas, también estás con nosotros, Señor. Así como la iglesia primitiva pasó por circunstancias terribles, también vieron la victoria y la bendición que vino de tu mano, Señor. Porque tú no abandonas a tu pueblo, tú no abandonas a tu iglesia, tú no sueltas la mano de tu pueblo, sino que fortaleces la vida de aquellos que confiamos plenamente que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te doy gracias porque sé que en esta hora fortaleces al débil y le das fuerza al cansado y al que no tiene ninguna, Señor. Sé que es así. Sé que Dios, tú eres nuestro Dios y que en todo tiempo y en todo momento
Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor por su palabra, hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque nos habló, hermano. Porque sé que ha hablado a nuestros corazones, que sé que ha hablado a nuestras vidas, que sé que ha hablado a nuestros corazones. Por eso le decía a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vuelvo a decir estas palabras para vos también y para mí. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga. Doy gracias a Dios también. El día lunes estuvimos un tiempo de oración, un momento maravilloso de poder orar todos juntos. Y te animo a que no bajes los brazos y que estemos orando. Ayuno de oración tanto lunes como sábado, que podamos ayunar y orar para la gloria del Señor. Y doy gracias también por el programa Razones para Vivir. Maravilloso programa el día martes. Maravilloso programa. También predicando la palabra del Señor y el estudio bíblico. El estudio de la palabra, la doctrina de Dios que venimos aprendiendo los días martes también es maravilloso. Por eso alabo a Dios y glorifico a Dios y le doy gracias por todo lo que está haciendo en nuestro ministerio y aliento a cada uno de aquellos que en este tiempo quieran unirse, que quieran escuchar las prédicas. No dudes, entra www.mb, Ministerio Bíblico, mbcasadeoración.com. Allí están todas las prédicas para que puedas escuchar. O en el Facebook del Ministerio Bíblico Casa de Oración puedes entrar y puedes encontrar todas las prédicas y las enseñanzas que venimos dando. Te aliento en el Señor, te animo en el Señor, también a todos aquellos que en este tiempo se están uniendo también y que están escuchando la palabra de Dios y que están añadiéndose al Ministerio Bíblico Casa de Oración. Que el Señor les bendiga, les esfuerzo, les aliento. Estamos el sábado y domingo nuevamente con la prédica de la palabra de Dios. El sábado a las 19 horas y el domingo 11 de la mañana estamos predicando la palabra de Dios. Te abrazo, te amo, en el Señor. Dios te bendiga mucho.